Ok, déjenme compartir pantalla. Entonces, estos son gráficos que he sacado del paper de King y Rivero que les mencioné al principio de la clase. Um, son componentes cíclicos, perdón, de los datos. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense el gráfico de arriba, compara consumo de bienes no durables, que es los típicos bienes de consumo que uno tiene en mente, junto con el output. ¿Ok? Y tenemos ahí los componentes cíclicos de ambas variables. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, esta línea azul acá, en el 53, o 54, no veo muy bien, 53, fíjense que tiene un valor alrededor de 3, lo ponemos en porcentaje, significa, este 3 significaría que el output en ese año estuvo un 3% arriba de la tendencia. ¿Ok? Y yo qué sé, déjenme ver, acá tenemos alguna crisis petrolera, acá tenemos un -4, más o menos. Esto significa que en el 73 el output en Estados Unidos estuvo un 4% debajo de su tendencia, de ahí, etcétera, etcétera. ¿Ah? La recesión del 82, eh, algo parecido, etcétera. ¿Ok? ¿Qué vemos en este gráfico? Bueno, una propiedad que nos gustaría reproducir es que típicamente el consumo es menos volátil que el output. ¿Ven? Típicamente las fluctuaciones del output son más amplias, ¿ya? Y hay cierto conmovimiento también. Ven que hay una correlación fuerte entre ambas variables, ¿ya? Cuando uno es alto, el otro también, pero el punto es que el consumo suele tener fluctuaciones con menos amplitud que el output. ¿Ok? Para bienes no durables. Para bienes durables es algo totalmente distinto. Entonces, bienes durables sería, por ejemplo, yo qué sé, un auto. Ahí el comportamiento es más parecido a la inversión. De esto no hablaremos, no tenemos esto en el modelo. El consumo que tenemos en el modelo habría que pensarlo como un consumo de bienes no durables, que es el componente más importante del consumo. La inversión, lo contrario del consumo, mucho más volátil, es mucho más cíclica, si quieren, que el output. Fíjense que, si bien, yo qué sé, había hablado de la recesión del 73, ¿no? Les dije que estábamos un 4% por debajo de la tendencia ese año para el output. La inversión, estamos como casi un 15% debajo. Entonces, son como 3 veces más fuerte el shock. Entonces, la inversión es mucho más volátil que el output, algo que nos gustaría que el modelo reproduzca a priori. Sabemos que hay propiedades del modelo que permiten esto, ¿eh? Entonces, suavizamiento del consumo a priori podría ayudar a tener un consumo menos volátil que el output. Y el caso de la inversión, vimos en el modelo neoclásico de inversión que el ajuste en capital es inmediato en equilibrio parcial. ¿Okay? Entonces, este ajuste inmediato quizá puede ayudar también a tener una inversión más volátil. Y por fin, gasto del gobierno, no lo vamos a tener en el modelo, pero suele ser mucho más acíclico y con menos volatilidad. Ok, por fin, las horas trabajadas se suelen comportar de manera bastante similar al output. Fíjense, una volatilidad parecida, muy procíclico también, una correlación alta entre ambas variables. ¿Okay? Y acá abajo tenemos una medida de productividad. Entonces, ¿qué hicieron acá King y Revelo para obtener la productividad? Lo que hicieron es calcular lo que se llama un residuo de solo. ¿Okay? Pregunta que les hago, ¿saben lo que es el residuo de solo? Seguramente de sus cursos de pregrado les suena lo que es el residuo de solo. Apostaría que los alumnos de la Católica lo vieron en el curso de Macro 1, ¿puede ser? Es la productividad total de los factores. Según Solow, el producto estaba compuesto por capital, trabajo
y, y el factor de tecnología. ¿Ya? Entonces, calcula la cantidad de aporte que hace el capital, la cantidad de aporte que hace el trabajo, el crecimiento y el resto es el de la productividad. Mm. Y se llama residuo porque no es que tengamos datos sobre productividad, sino que obtenemos el dato de productividad a partir de esos datos sobre producto, empleo o horas trabajadas y capital, ¿no? Entonces, digamos, si quieren, uno podría correr una regresión del output sobre capital de trabajo, quedarse con el residuo de la regresión, ¿no? En cierta medida, y esto nos permitiría obtener esta medida de productividad. ¿Okay? Muy bien, gracias, Emanuel. Y bueno, la productividad, como ven, también muy procíclica. Y entonces la idea es que de lo que vamos a hacer es agarrar esta serie de productividad que sacamos en los datos, meterla al modelo, simular el modelo con esta serie de productividad y hacernos un poco la pregunta de mirar un poco cómo se comportan esas variables en el modelo. Consumo, inversión, horas trabajadas. Seguramente vamos a mirar algunos. Sí, acá eso lo voy a pasar. Deberíamos tener salarios, esos son los salarios en los datos abajo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y básicamente los estilos estilizados que nos gustaría replicar son un poco estos que les mencioné antes. Podemos tener un consumo cuya volatilidad sea igual de baja que en los datos. Podemos tener una inversión que también es súper volátil. Podemos tener esta corrección, esta prociclicidad fuerte que se observan en los datos, cómo se comportan las horas trabajadas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Son como el tipo de hecho estilizado que nos gustaría replicar con el modelo. Ups. Ok. Déjenme ver. Esto es. Sí, esto es del modelo. A ver, ¿dónde están los datos? ¿O está más abajo? Perdona. Pensaba que tenía la misma tabla para los datos. Me puedo equivocar. Modelo estadístico. Capaz que está acá y se me fue la transparencia. Esto no me gusta. Un segundo, les pido disculpas. Voy a las otras transparencias. No, esto no. Ay, 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 ay. Este de acá. Me autoengañé, ¿no? Engañé, ¿no? Engañé, ¿no? Engañé, ¿no? Acá. Muy bien. Star is Facts y modelo estadístico. Muy bien. Déjenme compartir estas otras transparencias. Parece que había agarrado el PDF equivocado. Ok. Entonces ahí está como el número, lo que les dije en gráfico antes. Por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos distintas columnas. La primera columna es la desviación estándar del componente cíclico. ¿Okay? Esta desviación estándar uno la puede, como está todo expresado en logaritmo, uno la puede, en cierta medida es como un coeficiente de variación. ¿Se acuerdan que era el coeficiente de variación? Que era la desviación estándar partido por el promedio. ¿Okay? Dado que acá es la desviación estándar del logaritmo respecto a la tendencia, uno lo puede pensar como un coeficiente de variación. ¿Okay? La segunda columna es lo mismo, es relativo al valor del output. Fíjense que acá el output toma el valor 1. Es porque hemos dividido este 1,81 por 1,81 y hemos hecho el resto de los números es dividido por, digamos, la segunda columna es la primera dividido por 1,81. ¿Okay? Tenemos el coeficiente de autocorrelación, antes la correlación entre el valor de la variable en t y su valor en t-1, que nos da cierta información sobre la persistencia
de las variables, ¿no? Tipo cuánto tiempo nos demoramos para salir de la crisis, ¿no? Este tipo de información que nos da esta columna. Y última columna, información sobre la prociclicidad en el sentido de que miramos la correlación de la variable en fila con la del output. Entonces, por ejemplo, acá hay un valor 1 porque la correlación entre una variable y sí mismo es siempre 1. ¿Ya? Algunos comentarios. Okay. Primero, habíamos dicho, la volatilidad del consumo, el consumo suele ser menos volátil que el output. Entonces, como 3/4 de la volatilidad del output es la del consumo. La inversión, mucho más volátil que el output. Como 3 veces más volátil. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho cuando cayó en el 73 el output un 4%, la inversión había caído un 15%, 3 veces más. Entonces, este 3 que vimos en este momento es consistente con esta desviación estándar relativa que tenemos acá. El empleo, dijimos, volatilidad parecida al output, bueno, 0,99, eso es como decir, como para no decir 1, ¿no? Es la misma volatilidad que el output. Tenemos algo sobre el output promedio que no voy a comentar. Y después, los precios suelen ser procíclicos, pero no son muy volátiles, ¿no? Los salarios 0,38 y la tasa de interés incluso menos. ¿Okay? Efectivamente, la tasa de política monetaria se puede mantener constante durante un tiempo y esto podría explicar por qué este precio es relativamente estable. Y los salarios, bueno, sabemos que los salarios, por razones contractuales, típicamente se fijan para más de un periodo. Entonces, cuando uno firma el contrato, suele indicar que está de acuerdo que se le pague el sueldo del contrato para varios meses, típicamente como por lo menos un año. Entonces, esto naturalmente debería hacer que los salarios en una economía deberían ser poco volátiles. ¿Okay? Esto es, entonces, lo que obtenemos. Y bueno, acá tenemos una idea sobre la volatilidad de la productividad. Las variables tienen cierta persistencia. Entonces, como ven, todo lo que es output, que sea output, consumo, inversión, tiene una persistencia de 0,80 para arriba. Las horas trabajadas también, como están bien relacionadas con el output, suelen tener este tipo de persistencia. Los precios tienen un poco menos de persistencia. Bueno, igual 0,6 es relativamente alto. ¿Okay? Y por fin, correlación con el output. Otra vez, la prociclicidad del consumo, la inversión y el empleo se confirma. Vemos que hay otras variables que son más acíclicas, por ejemplo los sueldos, 0,12. Esto quiere decir que no hay mucha relación entre el valor del sueldo y el output. Hay una pequeña correlación, pero bien baja, y el caso de la tasa de interés es incluso negativa la correlación. Ok, entonces estos son algunos hechos, y lo que vamos a hacer es, como les comentaba, agarrar el modelo, agarrar nuestra serie de productividad que estimó King y reveló. Vamos a poner esta serie en el modelo con ciertos parámetros, de los cuales no les he hablado cómo se determina, pero puede haber pasado algo de tiempo sobre cómo asignar valores a los parámetros, pero supongamos que han hecho un buen trabajo para asignar valores a los parámetros. Y entonces, a partir de ahí, ver cómo se va a comportar la economía dado esta fluctuación en la productividad. ¿Okay? Y estos son los estadísticos que obtenemos considerando las simulaciones del modelo. ¿Okay? Entonces, es lo equivalente a lo que teníamos antes, con la diferencia que lo que teníamos antes lo calculábamos con el dato verdadero y lo que tenemos acá lo calculamos con las simulaciones del modelo. ¿Okay? Entonces vamos a ver el modelo, hay cosas que hacen bien y otras cosas que no hacen tanto. Primero, veamos el consumo. ¿Okay? Entonces el consumo, bueno, hace un trabajo, está bien, genera un consumo menos volátil que el output. Ahora quizá los agentes suavizan demasiado el consumo. Entonces, este 0,44 en los datos
era 0,74. Entonces, digamos, en términos muy crudos, acá tenemos la mitad del output, la volatilidad del output, en los datos tenemos 3/4. Entonces, tenemos un consumo incluso menos volátil que en los datos. ¿Okay? Ahora, es algo que potencialmente podemos mejorar, ¿no? Tocando el modelo. ¿Qué aspectos del modelo podríamos tocar como para mejorar un poco esta cifra? ¿Alguien tiene alguna idea? O quizá qué aspectos de la parametrización también. Ahí se me ocurre alguno también. ¿Cuál variable, profesor? El consumo. ¿Cómo podría obtener un consumo? Entonces, lo que les estaba diciendo es que acá tenemos esta volatilidad del consumo. En los datos hay un poco más. Entonces, ¿qué podríamos hacer para tener un consumo un poco más volátil? Es decir, para tener agentes que suavizan un poco menos el consumo. Las restricciones de crédito, ¿no? Por ejemplo, excelente Gonzalo. Efectivamente, ¿qué pasaría con la restricción al crédito? Si en tiempos malos no tendría acceso a endeudamiento, entonces no podría suavizar el consumo. Exactamente. Entonces, como no te puedes endeudar, tu caída en el consumo va a ser más fuerte y, por lo tanto, a nivel agregado después vas a tener más volatilidad. Excelente. Ahora, supongamos que quiero guardar el mismo modelo. Esto es lo que propone Gonzalo, es modificar un supuesto del modelo y trabajar con mercados más imperfectos. Ahora, si quisiera guardar el mismo modelo, pero hay algún parámetro de la parametrización que quizá podría cambiar para obtener un consumo un poco más volátil. ¿Qué parámetro podrían tocar? Modificar la Acuérdense. Ah, sí, función de dale, utilidad. Manuel. Modificar la concavidad de la función de utilidad. Exactamente. ¿Y esto cómo le llamabas? Tenía un nombre que nos interesa. ¿Cómo podías Esa era la determinar cómo? prudencia. No, No, el coeficiente de aversión al riesgo también podría ser. no, un poco. El otro, te queda uno. ¿Qué es la famosa elasticidad? ¿Se La acuerdan? sustitución intertemporal. Esa, exactamente. Entonces, la elasticidad de sustitución intertemporal es la que nos interesa acá. Entonces, si pudiésemos tener una elasticidad un poco más grande, podríamos tener un consumo un poco más volátil, efectivamente. Uh, excelente, gracias. ¿Ok? Entonces, el consumo, bueno, digamos, dentro de todo está bastante bien. Uh, sabiendo que tenemos un modelo que es una abstracción de la realidad, pero sí, sabemos que quizá suavizamos un poco demasiado. La inversión, cuando uno ve el valor, parece que King y Revelo hicieron trampa, en el sentido de que acá tenemos 2,95. ¿Cuántos tenemos en los datos? Tenemos 2,93. Entonces acá lo hace súper bien. Entonces la inversión, un excelente trabajo está haciendo el modelo. Tenemos casi la misma volatilidad. Es impresionante. Uno podría sospechar que están haciendo trampa casi, ¿no? De lo bonito que les dio. Ahora, dicho esto, empecemos a ver cosas más negativas. Las horas trabajadas. Fíjense la volatilidad de las horas trabajadas. En el modelo, su volatilidad es más o menos la mitad de la del output. El output la normalizamos a 1. Las horas trabajadas tenemos 0,48. Obtenemos más o menos la mitad de la volatilidad de la del output. Y acuérdense que tenemos en los datos, la volatilidad de las horas trabajadas será más o menos la misma que la del output. ¿Ok? Entonces, este modelo hace un trabajo no muy bueno para poder reproducir un poco la importancia de las fluctuaciones en las horas trabajadas. Dicho esto, para que sepan, porque no se lo he dicho antes, esta volatilidad está muy relacionada a la elasticidad de la oferta laboral que uno va a imponer en el modelo. ¿Ok? Entonces uno puede calcular lo que se llama una elasticidad Frisch, que sería el cambio porcentual de las horas trabajadas con respecto al sueldo, manteniendo la última margen del consumo constante.
Es decir, cuando uno calcula una necesidad Frisch, lo que suele hacer es reconocer que hay un efecto de sustitución y un efecto de ingreso que afecta la oferta laboral. Lo que hace es cancela el efecto de ingreso, se queda únicamente con el efecto de sustitución. Y entonces mira olvidándonos del efecto de sustitución, cuánto reaccionan las horas trabajadas al sueldo. Entonces, lo que nos daría la curva de oferta de trabajo. ¿Okay? O para que sepan que algunos microeconometras a principios de los 80 criticaron mucho estos modelos porque decían que la elasticidad que consideraban era muy alta en comparación con lo que deberían ser los datos. ¿Okay? Y esta es la elasticidad que están usando King y Revelo ahora. Entonces, usando la elasticidad alta, según algunos microeconometras, después volveré a la discusión si es que es alta o no, usando una elasticidad alta, y aún así, aunque usen una elasticidad alta, tienen poca fluctuación en las horas trabajadas. ¿Okay? Entonces, como para darles un rango de número, la elasticidad que tiene alta, si recuerdo bien, es como del orden de 4, a veces puede ser 3, yo qué sé, es un tipo de valor que usaría la gente que trabaja con este tipo de modelo. Estimaciones al principio de los 80 podían dar elasticidades, digamos, de 0,3, invento, pero no estoy muy lejos. Entonces depende un poco de qué estimación, podemos incluso tener menos, 0,1, yo qué sé. ¿Okay? Entonces hay mucha disparidad entre lo que usa King y Revelo acá al calibrar su modelo y lo que se estimaba a principios de los 80. Y aún así, como que el modelo, incluso considerando una elasticidad súper alta, no genera mucha volatilidad en el empleo. ¿Okay? Esto es un problema conocido, recontra famoso de este tipo de modelo, es eso, que no puede tener suficiente volatilidad en el empleo. ¿Okay? Incluso usando elasticidades altas. Ahora, uno puede subir la elasticidad un montón, en algún momento lo vamos a conseguir, ¿no? Pero digamos, incluso para una elasticidad de 3 o 4, solemos tener poca volatilidad. Dicho esto, hay un debate desde hace como 40 años que ha tenido distintas formas sobre esta pregunta. ¿No? Entonces, una primera pregunta es cómo modificar el modelo para obtener mayor volatilidad del empleo. Y una segunda pregunta es qué valor de la necesidad usar. ¿Okay? Entonces, si bien los microeconometras criticaron a gente como King y Revelo, hay que saber que también uno ha criticado un poco las estimaciones que se tenían a principios de los 80. Por ejemplo, argumentos en contra de las estimaciones que se han dado es el hecho de que uno consideraba una muestra de hombres de una edad mediana, tipo como la mía. Entonces, típicamente lo que hacen algunos estudios es considerar hombres de 25 o 50 años. ¿Okay? Es decir, que descarta la gente muy joven y la gente no tan joven como para ser políticamente correcto. Y sabemos que esta gente, digamos, los que se quedan en la muestra, suelen tener una oferta bastante estable. ¿Okay? Entonces, los jóvenes, por ejemplo, suelen entrar y salir de la fuerza laboral con mayor frecuencia porque, por ejemplo, se pueden decidir ir a la universidad, mientras que gente como yo ya no va a volver a la universidad. Quizá podría pasar, pero es muy excepcional. Y lo mismo, gente que está como más hacia el final de su ciclo de vida, si pierde su empleo, quizá decide jubilarse en forma más temprana. ¿Okay? Además, el hecho de que sean hombres amplifica el problema porque no sé si vivimos en una sociedad machista, pero digamos, es común que dentro de un hogar sea el hombre quien trabaja con mayor probabilidad, ¿no? y las mujeres trabajan menos. ¿Okay? No quiero entrar
en las razones por las cuales esto ocurre, puede ser por machismo o por no machismo. No voy a decir que me da igual, pero no quiero entrar en este debate. El hecho es que el hombre suele estar más atado al mercado laboral que la mujer en promedio. Entonces, concentrarse en hombres que no son muy jóvenes y tampoco son muy viejos, a priori es sesgar las estimaciones hacia tener elasticidades más bajas. Y el otro aspecto que es crítico también es considerar la diferencia entre lo que se llama el margen intensivo y el margen extensivo. No sé si han escuchado hablar de esta diferencia entre esos dos márgenes en otros cursos. ¿A alguien le suena cuál es la diferencia entre el margen intensivo y el margen extensivo? A mí me suena el margen extensivo. El margen extensivo es si entra más gente al mercado del trabajo y el margen intensivo es si la gente que está en el mercado del trabajo trabaja más o menos. Exactamente. Y es un concepto general que se puede usar para otras cosas que el marco laboral. Entonces, por ejemplo, puedes decir, hay entradas de firmas y salida de firmas, esto es un margen extensivo, pero una vez que la firma entró, puede decir cuánto producir, esto sería el margen intensivo. Bueno, acá es, como tú bien lo dijiste, Gonzalo, aplicado al mercado laboral, el margen extensivo es básicamente si estamos empleados o no, una variable discreta, y el margen intensivo es condicional a que estemos empleados, si decidimos trabajar más horas o menos horas. Y bueno, ya sabrán, típicamente, cuando uno está empleado, si puede optar por el contrato a tiempo fijo, digamos, tiempo completo, o quizá por el contrato a tiempo parcial, pero no va a cambiar mucho de contrato a lo largo del ciclo. Entonces, cuando estamos en tiempo completo, seguimos en tiempo completo. Si estamos en tiempo parcial, quizá en algún momento nos van a pasar a tiempo completo, pero no vamos a tener idas y vueltas entre ambos tipos de contratos. Como mucho, haremos algunas horas extra que pueden cambiar un poco el margen intensivo, pero digamos, el canal fundamental que hace mover las horas trabajadas es más el margen extensivo que el margen intensivo. Entonces podría haber, por ejemplo, estudios que no consideran esta sutileza y se fijan únicamente en el margen intensivo, y estos estudios naturalmente van a obtener una menor elasticidad. ¿Okay? Pero bueno, entonces, para resumir, el punto de las horas trabajadas, hay debate respecto a qué elasticidad de la oferta laboral usar. King y Revelo acá usan 3, pero alguna gente estimó valores mucho menor. Y hay que entender que, bueno, hay sutilezas que pueden afectar este valor. El sexo del trabajador, la edad del trabajador, el tipo de margen que estamos enfrentando. Igual, aún así, aunque King y Revelo usen una elasticidad de la oferta laboral que es relativamente alta, de 3, suelen tener una poca fluctuación en las horas trabajadas. Eso se conoce como una primera crítica importante del modelo RBC. Lo hacía relativamente bien para el consumo, lo hacía súper bien para la inversión, pero para las horas trabajadas no lo hace bien. ¿Ok? Primera crítica importante. ¿Profesor? Sí. Sí, me confundí. ¿El modelo dice que hay mucha fluctuación de horas trabajadas o en la realidad hay mucha fluctuación de horas Sí, trabajadas? perdón si no fui claro. Cuando tú miras la simulación del modelo que aparece acá, el dato que obtienes es la mitad de la volatilidad que la del output en el modelo. Cuando miras los datos, obtienes la misma volatilidad. ¿Ok? Entonces, uy, puede ser que se me haya cortado internet. ¿Sigues allá, Gonzalo? Sí, sí, sí. Ah, ok, porque tenía el Dropbox que había muerto y típicamente cuando muere el Dropbox es que se me corta internet. Entonces lo que te decía, el modelo genera poca volatilidad de las horas trabajadas cuando uno lo compara con lo que uno tendría en los datos. Entonces, en los datos, las horas trabajadas tienen la misma volatilidad que la del output. En el modelo, las horas trabajadas tienen la mitad de la volatilidad del output. Eso es como un problema del modelo. ¿Okay?
que es famoso. Y hay todavía debate sobre cómo mejorar esto hoy día, por una parte, y debate sobre qué valor ponerle a la famosa elasticidad de la oferta laboral. Que el debate de los 80, aunque se puede haber criticado en su época, hoy sigue siendo vigente bajo distintas otras formas, digamos. Ya, y la segunda crítica es qué entendemos por productividad. ¿Okay? Entonces, como bien les dije, la productividad acá es un residuo de solo. Es decir, no es que midamos la productividad. ¿No? Agarramos el dato de output, le sacamos la contribución del capital, le sacamos la contribución de las horas trabajadas y el residuo con lo que nos quedamos lo llamamos productividad. ¿Okay? Pero en estricto rigor no medimos la productividad. ¿Okay? Entonces, hay cosas raras que pueden pasar. Por ejemplo, entonces, yo soy francés. En el 98, el país ganó la Copa Mundial. Bueno, de hecho, lo ganamos la vez pasada también, pero no sé qué pasó con el residuo la vez pasada, pero sé que en el 98 el residuo de solo en Francia subió un montón. ¿Ya? Y esto no es porque los franceses se hayan vuelto más productivos. No es porque Zidane hace un gol extraordinario que de repente el resto de Francia hay como complementariedad, digamos, entre lo que hace Zidane en el campo de fútbol y lo que hacen los franceses en una empresa. Claramente no hay. Seguramente lo que pasó en Francia en esa época debe ser un shock de demanda agregada. Los franceses, por haber ganado la Copa Mundial, se han haber vuelto más felices y con esto decidieron consumir más, ponte tú, y quizás subió el output. Y esto, cuando uno saca el residuo de solo, este shock de demanda aparece en el residuo. Pero no es que haya subido la productividad. ¿Okay? Y acá pasa un poco lo mismo. Déjenme ver. Quizá voy a volver para atrás. Cuando les mostré la productividad, ¿dónde la tenía? Ok. Por ejemplo, fíjense en la recesión del 82. ¿Por qué digo esta recesión? Porque es una recesión que se debe más bien a razones monetarias que petróleo, digamos. Ven que ahí cayó la productividad, pero no es que sea como raro que, digamos, la razón por la cual se expone el output en este modelo es porque la gente de repente tiene avances productivos y de repente produce menos, porque de repente se volvió menos productiva. Cuesta creer que en tiempos de recesión, tecnológicamente hablando, nos hemos ido atrás. ¿Okay? Es un poco la crítica que se le hace al modelo. ¿Okay? Entonces, para generar una recesión, necesita caídas en la productividad importantes. ¿Okay? Y esas caídas en la productividad parecen irrealistas. Si uno piensa en la productividad como debería ser la productividad. Ahora, una interpretación es que esta productividad es una forma reducida de otra cosa, y entonces al final del día no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Profesor, Sí, que te escucho, Gonzalo. cuando se miden esas productividades, que o sea, quizás un poco nada que ver, pero yo siempre he tenido la curiosidad que cuando se mide productividad, o sea, uno piensa como productividad como el factor A, pero al final, como lo que uno observa, pasa a ser más como la productividad marginal, ¿o no? O la productividad promedio, que digamos depende del nivel de producción en el cual estoy también. Entonces, como que igual puede ser lógico que si bajan la demanda vaya a producir menos y la productividad va a ser más alta, o no, como que no. Sí, pero Ahí no sé si tiene que el ver con origen fundamental de la crisis es por una caída en A, en el modelo. ¿Me entiendes? Entonces, tu comentario, digamos, es consistente con reconocer que esta medida de productividad es una forma reducida. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Debe haber una relación de equilibrio entre producto marginal y otras variables, pero la razón por la cual entramos en crisis no es porque este producto marginal cayó. Seguramente se ajustó a cierto valor que nos da alguna condición de equilibrio. A esto me refiero con la diferencia entre una interpretación en forma reducida versus una interpretación en forma estructural. Entonces, la interpretación estructural es que cayó la productividad y esto nos hizo entrar en recesión. La interpretación en forma reducida es que
hay algunas cosas que pasan en la economía que hizo que entráramos en recesión y esto es consistente con que, bueno, la gente es menos productiva. Pero esto es consecuencia de, la caída de la productividad es consecuencia del otro. Como decir que tratamos la productividad como exógena del modelo, pero seguramente es endógena. Imagino que algo así querías decir, Gonzalo, puede ser, si te entendí bien, ¿no? Como lo que está mostrando en la pantalla o como le va a responder. No, 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 con lo que acabo de decir. Sí, sí, sí. Ok. Una ilustración, ¿no? De lo de la productividad, déjame ver dónde lo tengo. Acá lo tengo. Por ejemplo, esto lo muestra King y Revelo. Si comparamos el output con shocks chicos, arriba. No, a ver, sí. No, sí, sí. Ambos gráficos son fluctuaciones chicas en la productividad y miramos la fluctuación en el output y las horas trabajadas. Y lo que vemos es que de repente matamos todas las fluctuaciones del output. Entonces necesitamos cambios importantes en la productividad para generar esos cambios en el output. ¿Okay? Y acá había un comentario similar, creo. No, eso lo voy a pasar. Porque me quedan 3 minutos. Ok, entonces la segunda crítica importante es esta sobre la productividad. Ahora, no lo voy a ver en clase, pero los invito a leer el artículo de King y Revelo, donde presentan dos extensiones del modelo de ciclos reales. Pone costos de ajuste en el capital y pone un margen extensivo para la oferta laboral, que le permite tener una elasticidad más alta. ¿Okay? Entonces, con esas dos extensiones, vuelven a hacer el ejercicio y ahí verán que ya pasó todo esto, tac, 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 mejoran bastante los resultados. Déjenme pasar esto. Ok. Con estas dos extensiones obtienen estas simulaciones que les muestro acá en pantalla. La del output parece que hicieron trampa, porque efectivamente lo que obtienen los datos versus lo que obtiene el modelo está casi confundido. ¿Okay? Tiene un fit del dato súper bueno. ¿Okay? Tiene un comportamiento de las horas trabajadas también buenísimo. No está tan bueno como el output parece como utópico, pero las horas trabajadas lo hacen muy bien también. Lo interesante es que los costos de ajuste del capital, en particular, la manera como lo modelan, es que tienen una tasa de uso del capital. Entonces, en esta extensión, las empresas pueden decidir usar más el capital o usarlo menos. Y esta tasa de uso del capital también es inobservable. Y va a aparecer en el residuo de suelo. ¿Okay? Entonces, cuando, digamos, pueden calcular un residuo de suelo, el residuo de suelo que obtienen va a ser una combinación entre la productividad y la tasa de uso del capital. Y lo que tienen que hacer es, para obtener la productividad, es sacar, digamos, la contribución del uso del capital usando las condiciones de primer orden. ¿Ya? Y lo que aparece en pantalla es el comportamiento de la productividad que obtienen. Y como ven, es súper suave. Tenemos, se ve que no es una recta, pero se ve algo muy, muy suave. Entonces, la idea es que cuando entra en una recesión, quizá cae un poquito la productividad, pero la tasa de uso del capital se va a ajustar, se va a afectar un montón, ¿ok? Y al ajustar mucho la tasa de uso del capital, vamos a entrar fuertemente en una recesión. Pero no necesitamos tener un cambio importante en la productividad para entrar en una recesión. Basta con cambiar un poquito la pendiente de la evolución de la productividad como para tener efectos fuertes en el output. Es por eso que obtiene un residuo de suelo bastante suave. De hecho, cuando uno lo calcula en tasa de crecimiento... sí, Gonzalo, te escucho. No, que estos costos de ajuste, esto lo vi en el pregrado en macro internacional y en macro 2, caso macro 2, así que no sé si en su sección lo pasaban, pero
es equivalente a cuando existen estos modelos como de crisis, como el de Bernanke, que le ponían como restricciones al financiamiento de las empresas. La O, manera como lo hacen acá es que puedes decidir usar mucho o poco el capital, pero la contrapartida de esto es que vas a afectar la depreciación. ¿Te acuerdas del delta? La tasa de depreciación del capital. Si usas mucho su capital, vas a obtener una depreciación muy alta. Es la manera como lo modelan. Entonces, lo llamé costo de ajuste, quizás es más justo llamarlo depreciación endógena y tasa y uso endógeno del capital, si quieres, algo así. Entonces, no es un costo de ajuste como el que vimos en la curva de Tobin, ponte tú. Bien. Con este último gráfico es mi último comentario. Fíjense lo interesante es que la tasa de crecimiento de la productividad en la nueva versión del modelo es casi nunca negativa, excepto en el 57 o 8, 58 por ahí. Ahí hay un crecimiento ligeramente negativo, pero por lo general es un crecimiento positivo. Es como que sugiere que esto suena un poco más realista. Ya, me he pasado de la hora, les pido disculpas. Nos vemos el lunes. Les deseo un buen fin de semana. Gracias a todos.